Javier Lombardi para tocar el tema justamente de ciberseguridad, ¿sí? Teniendo en cuenta que se está poniendo en tema o en agenda esto que mencionábamos recién de lo sucedido en esta escuela secundaria de la localidad de Hernández, aquí en la ciudad de La Plata. Javier es especialista en seguridad digital y concientización y mentor educativo de Argentina Cibersegura. Hay una cuestión que está vinculada a esto, pero también ha habido en los últimos tiempos muchas quejas con relación al tema de los manejos de las cuentas o billeteras digitales. Mucha gente ha sufrido la pérdida de dinero y se ha asustado justamente por la imposibilidad de sentirse seguros en ese sentido. Por eso convocamos a Javier, que está del otro lado de la línea, para charlar con él. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, también Nicolás Intrubini y Rodrigo Martel, aquí en Con Dos de Azúcar te saludamos. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, todo bien, Javier. Bueno, Bueno, queríamos charlar un poquito sobre la ciberseguridad y esta vinculación, ¿no?, que hicimos sobre varios temas. Eh, Recién tocábamos un tema vinculado a la educación sexual inicial y hay algo de esto en el sentido que no siempre es seguro lo que se busca en internet y las páginas que por ahí un menor o una menor pueden abrir. También el tema de las billeteras virtuales, las plataformas de pago, ha habido muchas quejas. ¿Qué está pasando hoy por hoy con lo que es la seguridad en el mundo digital, en el mundo del internet? a ver, primero me gustaría que definamos de qué va la ciberseguridad, ¿sí? Sí. Porque, digo, sería un buen comienzo para poder entender inclusive lo que están conversando de esta escuela de La Plata, donde denunciaron la exhibición de material pornográfico a alumnos de 12 años. Uh-huh. Eh, la, la ciberseguridad es ni más ni menos que la práctica de proteger sistemas, redes, programas, datos, inclusive personas, ¿sí? Entonces, bueno, también se la puede conocer como seguridad digital o seguridad cibernética. Entonces, de ahí en más, ¿sí?, lo que ustedes recién, vos me mencionabas, de las billeteras, Sí. de este caso de la escuela, nuestros dispositivos, bueno, todo cae en función de las habilidades y competencias que vayamos adquiriendo como ciudadanos digitales para proteger nuestras redes, nuestros dispositivos, nuestras identidades en lo digital, también nuestras plataformas. Ahora, en este ecosistema intervienen también las empresas, corporaciones y los gobiernos, por supuesto, ¿sí? O sea, nosotros vivimos en Argentina, donde, por ejemplo, en estos últimos días se presentó la nueva, ¿sí?, en el Congreso, la nueva ley de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque hace 20 años fuimos pioneros, ¿sí?, en, bueno, justamente tener una ley de protección de datos personales, y esto con la evolución de la tecnología fue quedando, ¿sí?, si quieren, un poco anacrónica. Uh-huh. Entonces, sí, decime. No, no, justamente en función de esto que vos estabas comentando, eh, digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner en práctica lo que ya está rigiendo por las leyes existentes, o hay que mejorar desde ese lado para después empezar a aplicarlas. A ver, yo no soy abogado, ¿sí? Así que definitivamente, si quieren, conversemos qué podemos hacer nosotros en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestras instituciones, en nuestros trabajos. Por ejemplo, si yo tengo mi celular y no tengo, ¿sí?, un bloqueo de pantalla, ya ahí estoy dando la posibilidad que cualquiera que encuentre mi celular apoyado sobre una mesa, se me cayó en alguna parte, acceda a mis datos personales, ¿sí? Uh-huh. Otro de los temas importantísimos, ya las contraseñas, solo las contraseñas no alcanzan, por lo cual tener el segundo factor de autenticación activado en todas las plataformas que nos permitan. Sin ir más lejos, nuevas plataformas que no son tan nuevas tampoco, como Twitch o como Discord, cada vez que nosotros queremos loguearnos, nos va a enviar un password de una única vez, one time password,
¿sí? Para que lo hagamos. Entonces, bueno, estas situaciones van mejorando. Otra de las cuestiones muy, muy puntuales y necesarias, actualizar nuestros sistemas operativos a las últimas versiones, parches de seguridad. Esto es tan sencillo como en el caso de Windows 10 o Windows 11, ir a configuración y actualizaciones, ¿sí? Buscar actualizaciones y lo hace automáticamente. Quizás se complica un poco más a la hora de actualizar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos. Pero bueno, también para eso hay soluciones súper fáciles como Patch My PC, un programa que se encarga, uno lo instala, ¿sí? Y se encarga de actualizar todas esas otras aplicaciones que no están bajo el paraguas de Microsoft en el caso de que usemos Windows o Mac OS en el caso de que utilicemos Apple, ¿sí? Por otro lado, algo que también es sumamente importante, tiene que ver con que a qué redes nos vamos a conectar y qué vamos a hacer o qué actividades vamos a realizar en redes que no conocemos, ¿sí? Por ejemplo, me voy a una plaza, ¿sí? Usar mi aplicación, ustedes decían recién, de billetera virtual, y no sé si es una buena práctica, ¿sí? O por lo menos debería, si estoy conectado en una red que no conozco quién la gestiona, debería activar una solución como por ejemplo una VPN, que ¿qué es lo que hace? Encriptar, tuneliza toda esa información que voy transmitiendo desde mi dispositivo hasta un servidor que ahí va a navegar, ¿sí? Con mayor, por lo menos en realidad no solo con mayor seguridad, sino que no voy a estar a la merced de cualquier persona que esté conectada en esa red que estoy utilizando y que pueda saber que estoy transmitiendo desde mi dispositivo, ¿no? Para todo esto también es importante que como ciudadanos y como ciudadanas empecemos a informarnos, ¿sí? Si yo digo, no conozco, no tengo muchas habilidades y competencias digitales, soy una persona quizás que voy a estar a la merced de algunos ataques. Por ejemplo, y algo muy sencillo como un mensaje de WhatsApp que me llega con un enlace. Si yo hago clic en ese enlace, ¿sí? Si yo digo, habiendo no solicitado ese mensaje, ¿se entiende? Sí. Si yo, por ejemplo, me dicen, te ganaste un premio, entra a esta web, pero pará, si yo nunca me anoté en un sorteo, nunca me anoté en ningún concurso, ¿por qué me va a llegar que gane nada? O, inclusive más, esa llamada telefónica que recibo, mirá, tenemos, aún hoy, tenemos tu quinta dosis de vacuna o tenemos un descuento para tu enlace a internet. Te acabamos de enviar un mensaje por SMS, dame esos 6 dígitos. Lo que están haciendo ahí es intentando robar mi cuenta de WhatsApp, por ejemplo. Javier, ¿Sí? ¿cómo te va? Entonces, Nicolás sí, Centrovini te saluda. Vos sabés que ¿cómo estás? quería apuntar para ese lado. ¿Cuáles son los ciberataques más comunes que podemos ver? Y bueno, justamente, así digo, de los ciudadanos de a pie, como a veces se dice, uno de los ataques más comunes tiene que ver justamente con el phishing. Esto que decíamos de con algún pretexto, ¿sí? Nos llaman para que hagamos una acción, habitualmente con mucha premura, con mucha urgencia. Ayer me contactaba una persona, necesitaba ayuda porque, claro, le había llegado un correo electrónico que decía que había navegado por sitios de pornografía e inclusive que sabían que en su dispositivo había material de abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, que entrar en un enlace y, bueno, había un formulario donde había que llenar cantidad de datos personales, datos que uno no debería compartir, Claro. ¿sí? Entonces, el pretexto era, hiciste algo que no corresponde o que está penado por ley, actúa cuanto antes, llenando este formulario, que lo único que hacía era robarle datos personales a esa persona, de ahí en más iban a entrar a sus cuentas, particularmente de correo electrónico, que eran los datos que pedía, ¿sí? Y bueno, de ahí en más a todo su universo digital, porque vamos a ser concretos. Cuando entran a nuestros correos electrónicos, más esos correos electrónicos, por ejemplo, que nos dimos de alta para utilizar un teléfono, ¿sí? Después el acceso es a todo nuestro universo digital, ¿sí?
Otra de las cuestiones que a veces se da inclusive adherido a este tipo de ataques, la infección de nuestros dispositivos, ¿sí? Habitualmente hablamos de malware porque hay diferentes tipos de código malicioso, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos poderosísimos dispositivos en nuestros bolsillos y no se nos ocurre que podemos inclusive a esos dispositivos protegerlos con alguna solución de seguridad, ¿sí? Típicamente antivirus. Hoy hacen mucho más que buscar archivos infectados. Pero ¿sí? entonces la única manera que tendríamos como de prevenir todo esto es estar atentos a todas estas cuestiones, porque ¿de qué otra manera se podría llegar a prevenir? Y me parece en realidad una manera súper poderosa, estar informados y educados en habilidades y competencias digitales es Javier, la manera más poderosa que tenemos. Fíjense, les doy un detalle. Comunidad Europea hace muchísimos años está trabajando en lo que es un programa, no es un proyecto, es un programa porque está en funcionamiento que se llama Competencias Digitales. Y ellos se pusieron a pensar, inclusive en nuestro país tenemos programas de este estilo, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias o habilidades digitales que deberíamos adquirir para manejarnos con mayor seguridad, con mayor balance en lo digital? ¿cuáles son? Porque, por ejemplo, ¿sabéis por qué, Javier? Perdóname, Javier, sí. porque acá es importante. A ver, nosotros medianamente, bueno, yo ya no soy tan joven. Nicolás, Rodrigo, que sí tienen bastante menos años que yo, por ahí están mucho más entrenados, entre comillas, como para interiorizarse, digamos, informarse, capacitarse para poder ayornarse a esta etapa de los años que estamos viviendo o de esta etapa de la vida, y sobre todo tienen la posibilidad de contar con herramientas para que enseguida puedan adaptarse a esto. Ahora, me pongo en el lugar de los más veteranos o las más veteranas, y que se entienda bien, lo digo cariñosamente, no despectivamente, pero digo, hay mucha gente que por ahí le cuesta mucho amigarse con la tecnología y son los más vulnerables, los que están más expuestos. Entonces, yo lo que veo es que se apunta quizás a un segmento que es el que quizás más utiliza celulares, tablets o computadoras para todo lo que es el mundo cibernético, pero se está dejando un costado a un segmento que aún así por ahí quiere contar con cierta facilidad, no sé, con una billetera virtual para no tener que ir a hacer la cola a un local de estos que se pagan servicios. Y está el temor instalado. ¿Me se entiende? Sí, igual, a ver, quiero ahí derribar un mito que es estadísticamente las personas mayores no son las que toman mayores riesgos, ¿sí? Entonces, por ende, estadísticamente, las personas mayores no son las que mayormente caen en este tipo de estafas. Según la estadística, perdón Javier, ¿quiénes son las personas más propensas a caer? Los más jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos justamente creyendo, como recién comentaban, que, bueno, justamente como nacimos en esta época, como manejamos muy bien los que son nuestros dispositivos digitales, ya creemos que esas habilidades las tenemos incorporadas. Y entonces, por ejemplo, una de las habilidades que a mí me parece increíble, que todavía, bueno, lógicamente tenemos que trabajarla, ¿no? El tema de navegación, búsqueda y filtrado de información, ¿sí? Creemos, porque podemos ir a un buscador y preguntarle, inclusive ahora, podemos ir a una inteligencia artificial y hacer alguna pregunta, esa vuelta de información que nos trae, esos resultados, son todos verídicos. Vos sabés que dijiste una palabra clave de inteligencia artificial, y cuando hablabas de buscador se me venía eso a la cabeza y cómo se está metiendo también en lo que es la educación. ¿Crees que ahí hay una vía también de ciberataque en lo que es inteligencia artificial? Es que en realidad ya se está usando las diferentes soluciones de inteligencia artificial que hoy están... A ver,
quiero poner esto en contexto. Sí. La inteligencia artificial se viene desarrollando desde, 1956 en adelante, ¿sí? Para poner un año. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora, desde el año pasado, desde el 30 de noviembre, lo que sucedió fue que OpenAI disponibilizó a todos esta solución ChatGPT, más si tienen en este momento el navegador Edge de Microsoft instalado en el dispositivo que estén utilizando, ya tienen, ¿sí?, un icono de una conversación en azul, ¿sí? Esta es la inteligencia artificial de Microsoft que está disponible para todos. Y a diferencia por ahí de otras plataformas, ¿sí?, la solución de inteligencia artificial de Bing, como de Perplexity, lo que nos traen es el resultado de lo que le preguntamos con las fuentes en las cuales, ¿sí?, basó su respuesta. Entonces, ven que ahí, inclusive en solo un año, ¿sí?, se ha evolucionado en esta habilidad que es fundamental, como la de, búsqueda y filtrado de datos. A mí, estas cuestiones de cuando hablamos de gestión de la ciberseguridad no son algo estratosférico, son algo muy concreto. Nosotros estamos acostumbrados a poner llave a las puertas de nuestra casa, ¿sí? ¿Por qué no hacemos la misma acción con los dispositivos que tenemos? Otra. ¿Crees que no se ve el potencial de peligrosidad en las redes? Bueno, es que un poco, y este concepto es interesante, ya son muchas las personas que lo tratamos, nosotros muchas veces, en cuestión de poder usar más sencillamente, ¿sí?, lo que estamos cediendo es nuestra privacidad, nuestra seguridad, nuestro anonimato, ¿sí? O sea, hoy creemos que cualquier acción que realicemos en la red, ¿sí?, porque lo hacemos con un perfil que nos creamos con otro nombre, ¿sí?, puede ser anónimo. Y en definitiva no. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo del mismo dispositivo donde tengo, por ejemplo, abiertas sesiones de cuentas que refieren a mí personalmente, ¿sí? Esto me pasa mucho a veces cuando genero espacios de conversación con adolescentes, con niños, ¿sí?, que está muy de moda ya hace algunos años y se sigue viendo año tras año la creación de perfiles falsos o perfiles de secretos de determinados colegios, ¿sí? Los chicos saben perfectamente quiénes están detrás de esos perfiles. Lo que pasa es que a veces se encuentran amenazados o no tienen la confianza con las personas adultas para poder conversarlo y que logren intermediar adecuadamente, que este es el punto por ahí a veces que encontramos. Como personas adultas a veces queremos, buscar la sanción y no la reparación de esta situación, la mejora de esta comunidad educativa, que es bien difícil lograrlo cuando la violencia anidó en la comunidad, ¿no? Javier, ¿qué recomendarías si hoy te llamasen para brindar una charla, como seguramente das en un montón de lugares, pero si hoy te convocan y te dicen, necesito que pongas al día a la gente en cuáles 3 puntos importantes que es en lo inmediato, en lo que está pasando hoy por hoy, ¿cuáles serían esos recaudos que tendrían que tomar? Y como profesional yo trabajo en 3 ejes. A ver. Primero, conciencia en el contexto. Después, gestión de riesgos. Y por último, entender que la evolución se da solo si entendemos a la ciudadanía digital desde sus pilares como un lugar en el cual podemos apoyarnos y desarrollarnos humanamente para generar impacto en nuestras comunidades locales, en nuestra comunidad global y en nuestra comunidad digital. Y esos pilares, un poco los fui mencionando, tienen que ver con estar informado, con estar alerta, con estar comprometido con las actividades que hago y en la comunidad en la que vivo, con ser inclusivo, con también buscar balance, que en estos días vieron que cantidad de notas al respecto de dispositivos sí, dispositivos no y demás, ¿no? Pero si logramos ir en camino,
¿sí? Nos reconocemos como usuarios, qué cosas nos emocionan, qué cosas nos perturban, y ahí vamos generando cada uno y en comunidad. Esto es importante, porque definitivamente solos es muy difícil lograr esto. Ahora, cuando nos lo proponemos en familia, cuando nos proponemos como comunidad educativa, nos lo proponemos en el lugar de trabajo, estas cosas se pueden conseguir mucho más sencillamente. ¿Para qué? Para lograr impacto, de nuevo, en mi comunidad local, en mi comunidad global, en mi comunidad digital. Bien, Javier, te agradecemos el contacto entonces y bueno, te vamos a seguir tal vez molestando para cuando surja este tema nuevamente. Les agradezco mucho, y para todas las personas que nos están escuchando y en esta conversación, que creo que fue muy interesante, pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como Javier Lombardi, @Jalito27, es un nickname que me sigue hace muchísimos años y estoy encariñado. Y pueden ver el trabajo que estoy haciendo en el Instituto de Ciudadanía Digital a nivel global, conectando comunidades educativas, generando encuentros en donde, bueno, la conversación y la evolución en ciudadanía digital es lo principal. Les dejo un abrazo grande. Abrazo grande, hasta cualquier momento. Javier Lombardi, especialista en seguridad digital y concientización, además mentor educativo de Argentina Cibersegura. Bueno, este tema